Entonces poder platicar con Martin Scorsese o con Steven Spielberg, con Woody Allen, son, ¿no?, monstruos de la dirección y de la historia del cine. TV Azteca entraba a una industria a cubrir un espectáculo que estaba 100% acaparado por Televisa. Era 1995 y me dijo, no te puedo dar una entrevista porque Televisa me va a regañar. Yo, jovencillo, con el carácter que tenía José Ramón, de verdad me mandaba a volar. Me decía Chapoy. No, Chapoy. No, tú eres de espectáculo, Chapoy. No, él me manda. O sea, tú eres chismoso. O sea, fíjate, me pasó alguna vez con una reportera. Le tocó Robert Downey Jr. Una de sus preguntas me invita este profesor de cine a hacer un piloto, justamente de cine, para TV Azteca. Ese día es el día que matan a Colosio. Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En un mundo donde las luces de la alfombra roja deslumbran, hay una voz que no solo narra, sino que revela la primera fila de los grandes eventos del mundo del espectáculo. Hoy en Comunicación 5.0 nos acompaña una de las voces más sólidas y respetadas del periodismo de espectáculos y del análisis cinematográfico en México, Esteban Macías. Durante más de 25 años, fue una figura clave en TV Azteca, donde dejó huella en programas como En Medio del Espectáculo y Top 10. Ha cubierto en más de 20 ocasiones la ceremonia más importante del séptimo arte, los premios Oscar. Ha conversado con figuras de talla mundial y ha demostrado que el entretenimiento también puede hacerse con inteligencia, respeto y profundidad, lo que lo ha convertido en un referente que sabe leer la pantalla como pocos. Actualmente forma parte de Grupo Multimedios, donde conduce espacios como La Bola del 6 y Chismorreo, manteniéndose vigente con su estilo profesional. Asimismo, tiene un podcast llamado Tu Otra Pasión, donde comparte micrófono con voces del deporte, el entretenimiento y la cultura. Prepárate para entrar en escena, porque esta conversación no solo es sobre cine, es sobre la forma en que la cultura, el deporte y el espectáculo nos cuentan a todos. No te lo pierdas. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy con un gran invitado en la cabina, Esteban Macías Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, oye, muchas gracias por... ¡Qué buena voz tienes, oye! Ya vámonos a cualquier... Hay que explotarme, ¿no? Hay que explotarte, oye. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de la vida de poder estar con ustedes, platicar de un montón de cosas y sobre todo, pues, tratar de dejar algún granito de arena para todos los estudiantes, académicos, profesores, toda esta... maquinaria que tienen ustedes, ¿no?, de educación, para que de algo sirva lo que hemos hecho en estos bonitos medios de comunicación. Muchas gracias, qué buena onda. Pues mira, me gusta empezar platicando qué es lo que te trajo al mundo de la comunicación, o sea, en tu familia, desde niño, qué fue lo que como que te fue conectando para que de pronto, pues hoy tengas una carrera muy exitosa en el mundo profesional de la comunicación. Gracias. Básicamente, los deportes. O sea, Okay. yo desde muy niño siempre fuimos una familia que veíamos mucho deporte. A mi papá le encantaban los deportes. Y no solo el deporte per se como entretenimiento, sino los valores que aportaban los deportes. Somos 4 hermanos, yo soy el menor de ellos, lo cual era fantástico porque éramos en el deporte que me digas 2 contra 2 siempre. Podíamos jugar fútbol, podíamos jugar americano, podríamos hasta jugar béisbol, invitábamos a los primos. Y si venían los de la cuadra, pues ya éramos 4, entonces ya teníamos la mitad de un equipo. Entonces, siempre mis hermanos y yo practicamos mucho deporte juntos. A la fecha jugamos béisbol una vez a la semana, pero hicimos golf, buceo, fútbol flag, fútbol soccer, de todo. Y siempre desde niño los eventos deportivos se convertían en una cosa que me atrapaba en la televisión. Los mundiales de fútbol y las coberturas que hacían los diferentes medios, los Juegos Olímpicos, los Super Bowls o las temporadas de fútbol americano y de béisbol. Entonces siempre el deporte fue algo que me atrajo mucho y algún día dije, ahí me gustaría hacer eso. En mi adolescencia todos pasamos por la duda de qué estudiar, entonces pensé por la veterinaria que estudió mi papá y mi hermano, pensé en derecho, sobre todo porque era re bueno para discutir, pensé hasta en antropología o sociología.
Y después un día vi a Heriberto Murrieta, que le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿qué estudiaste? Y dijo Ciencias de la Comunicación. ¿En dónde? En la Universidad Intercontinental. Y así fue. Cuando acabé la prepa, entré a hacer mi examen a la UIC y así es que estudié esta carrera con la firme idea y convicción de trabajar en deportes. Ya en la universidad se me cruzaría el entretenimiento, el espectáculo y el cine, que es en donde creo, pues hice más carrera en los medios, ¿no? Ok, entonces vienes de una familia que a través, más bien, que con el deporte practicado, pero también visto en la tele, de pronto tú dices, pues yo quiero estar de ese lado, de quien entrevista, de estar narrando los eventos, etcétera, ¿no es eso? Me acuerdo perfecto de las grandes narraciones de alguien como Sonia Alarcón en los Juegos Olímpicos, o lo delicioso que eran las anécdotas del Mago Septién cuando veías el béisbol con Fernando Valenzuela, o de las narraciones de las peleas de Julio César Chávez, la narración de Juan Dosal o Gerardo Peña cuando Hugo Sánchez jugaba en el Real Madrid, las transmisiones de Pepe Espinosa, de Joaquín Castillo o de Enrique Garay viendo el fútbol americano, o lo mismo con Fernando Bonrosum o Jorge Berry. O sea, te estoy hablando de las personas que hicieron de la transmisión deportiva en los 70s y principios de los 80, que en mí creciera esas ganas de dedicarme a esto. Claro, y más atrás Ángel Fernández, que venían de la radio, ¿no? Igual que el Mago Septién. Entonces eran no solamente unas voces privilegiadas, pero que tenían mucho callo y que tenían una memoria espectacular, ¿no? La famosa anécdota del Mago Septién. Claro, no, pero entre la memoria y ¿sabes qué? La cultura general. La cultura general. Alguien como don Fernando Marcos, ¿no? Que hasta sus últimos días trabajando, su famoso editorial de 4 palabras en Deporte B, tratar de emular esas carreras, me parece que fue lo que a mí me impulsó a dedicarme a la comunicación, sobre todo del lado deportivo. Ok. Ahorita me voy a apuntar porque ahí traigo yo algo con el periodismo deportivo, pero más adelante lo vamos a rescatar. Venga. Pero a ver, platícame entonces. Entras a estudiar y dices que dentro de la carrera de pronto tienes como pues, otro ángulo que te atrae todavía más. ¿Qué sucedió? Sucede que conozco a un profesor de nombre Sergio Pérez Grobas, que eventualmente fue productor en TV Azteca, y que él venía de una familia impresionante de cineastas y que le gustaba precisamente mucho enseñar cine. De hecho, era mi maestro de cine en los primeros semestres de la carrera. Y yo, sin darme cuenta, había hecho un acervo cinematográfico en mi cabeza que me daba para también pensar en qué esa área me gustaba mucho. ¿Por qué te lo digo? A mi papá le gustaba también mucho el cine. Okay. Entonces, si el fin de semana no estábamos de campamento o haciendo alguna actividad fuera de la Ciudad de México, íbamos al cine. Era como de cajón, sábado en la noche, y así pues vimos todas las de Rocky, Back to the Future o Star Wars, o todas esas películas de los 80s que fueron importantísimas en mi infancia, las de James Bond y demás. Y después de eso, fíjate qué curioso, la explosión del VHS y del nacimiento de los videocentros se convirtió en mi vida cotidiana en un distractor que justamente me dejó un acervo cinematográfico bien grande. Porque mi papá fallece cuando yo tengo 15 años. Uy, ok. Entonces, y mis hermanos son pues más grandes que yo, todos ellos, ¿no? A tal grado que cuando yo entraba a la secundaria, ellos ya estaban en la prepa. Cuando yo entraba a la prepa, ellos ya estaban en universidad y así. Entonces, yo pasaba mucho tiempo solo en mi casa. Después de entrenar, jugaba fútbol, pues me ponía a ver películas que había rentado y armaba, fíjate, yo solito, una especie como de festivales en donde una semana sacaba puras películas de la Segunda Guerra Mundial. Después sacaba puras películas de Cantinflas o de Liz Taylor. Y así, sin querer, por ir viendo temáticas, me fui haciendo de un acervo cultural y ver películas que de otra manera no hubiera visto. La muestra de cine de la Cineteca se volvió importante por un primo que es muy cercano a mí, Alfredo, que le mando saludos, Alfredo Martínez, fotógrafo impresionante, y su tío, Eduardo Martínez, trabajaba en el IMCINE en esa época. Y entonces pues nos llevaba de repente a alguna función y empezábamos a conocer un poco el mundo del cine.
Entonces digamos que el cine no era ajeno a mí cuando entré ya a la carrera, Ajá. pero me cae el 20 hasta que entro a estudiar con este profesor. Hacemos videoclips, hacemos cortometrajes y hasta incluso pensé, me voy a dedicar al cine, quiero dirigir, quiero escribir, pero eventualmente acabé haciendo la parte del periodismo cinematográfico. Veía a alguien como Beatriz Acevedo, que hace un programa en Canal 5 que se llamaba En Exclusiva, Ajá. y empezaba esta moda de las entrevistas internacionales. De repente entrevistaban a Elton John o entrevistaban a Robin Williams. Y yo decía, oye, esto está increíble, ¿no? Conocer a la gente de Hollywood, a los directores, a los actores. Eso quiero hacer. Y eso también me motivó un poco a cuando entré a los medios, tratar de abrir brecha, en este caso para TV Azteca, en el mundo de la cobertura del mundo del cine, cobertura internacional y cobertura de Hollywood. Qué buena historia. Pero entonces te vuelves cinéfilo, por así llamarlo, muy joven. Muy O sea, joven. Que no es normal, digamos, que hayan tenido el videocentro al lado. Pues sí, yo me acuerdo, yo también tenía uno al ladito de mi casa. Y pues íbamos por las clásicas, ¿no? Oye, hace 10 años que no vemos Galáctica, entonces veíamos Galáctica y Tron otra vez. Y las que iban saliendo, pero tú rompiste esa barrera de lo que era mainstream tradicional y empezaste a ver pues otros títulos con otros conceptos y eso te fue generando, como lo llamas tú, un gran acervo de conocimiento cinematográfico. Justo generó eso, tal cual. Y mucho tuvo que ver que pasaba mucho tiempo solo. Claro, o sea, de verdad ¿fue como un estaba mucho refugio, tiempo. como una escapada del fallecimiento de tu papá o estoy inventando? Pues ni siquiera por refugio, era como, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, regresaba de la escuela, Era lo que me había iba a que hacer. entrenar, terminaba de entrenar y pues llegaba a mi casa. Si había tarea, me la echaba de volada. La verdad es que, modestia aparte, la escuela nunca me costó trabajo. Ok. Saqué muy fácil la escuela. Entonces tenía ya mucho tiempo. A veces jugaba, ¿te acuerdas del juego de maratón? Sí, claro. A veces me ponía a jugar solo. Entonces, Ok. cosa que también hizo un acervo cultural interesante Importante. en conocimiento y en cultura general. Entonces, pues era ver películas. Y también recuerdo, fíjate, y este lado más bien se lo debo a mi mamá, que le gustaba mucho el cine mexicano y sobre todo de la época de oro. Ajá. Y entonces de repente regresaba de la escuela y si no tenía entrenamiento, a esa hora no me preguntes por qué pasaban películas mexicanas, yo creo que en Canal 9 o en el 4. en alguno de esos, no me acuerdo. Sí. Y pues muchas películas de La familia Soler, de Joaquín Pardavé, las de Pedro Infante, ¿no? Las de Tintán. Y empecé a ver también con mi mamá muchas películas de esa época. Padrísimo. Yo también me acuerdo, pues sí, más o menos, creo que somos contemporáneos, tú eres 72, ¿no? Ajá. Yo soy 71. Pero sí, en la tarde, a las 2 de la tarde estaban pasando, que llegabas a esa hora del colegio, o 3, y a esa hora estaban pasando, ¿Sí? creo que en el 4 o en el 9, todo el cine mexicano. Y es padrísimo. Y grandes películas, Grandes y películas, y grandísimos superdramas, y con tiros de 2 minutos, 3 minutos de la misma escena, que hoy ya no pasa. Que hoy ya eso, no sucede. Pero sí, ahí también empiezas a darte cuenta de que de tu lado, del lado nacional, hay un montón también de cosas que explorar y de conocer. Claro. Oye, a ver, entonces, te empiezas a mover por este lado, te empieza a llamar la atención el cine, hay hay un paralelismo con lo que ya traías. ¿Y qué es lo que te lleva entonces ya en el campo profesional a empezar? ¿Dónde empiezas a trabajar? ¿En TV Azteca? En TV Azteca, o sea, fíjate, en la universidad todavía me toca estudiar la asignación de parte de este paquete de medios que lo gana Ricardo Salinas Pliego. Ajá. Me toca estudiarlo como estudiante Ok. en la universidad y justamente era, y lo tengo claro, ya te acordabas ahorita de la fecha, 23 de marzo de 1994, Ujú. me invita este profesor de cine a hacer un piloto justamente de cine para TV Azteca. Ok. Ese día es el día que matan a Colosio. Entonces me Ándale. toca ver cómo un medio de esa escala y magnitud tiene que cubrir quizá la noticia más importante de fin de siglo y, si me apuras un poco, de las más importantes en la historia de nuestro país. Sin duda alguna. Una situación realmente importante y entonces ver cómo se movía todo un canal de televisión alrededor de esa noticia fue impactante. Digamos que sí dejó en mí esto está padre. O sea, Ajá. informar todo esto está bueno. No se da ese programa de cine, pero sería apenas unos 3 meses después que me invita este mismo profesor a entrar a un noticiero de espectáculos que marcaba el regreso de Patti Chapoy a la televisión. Ujú. Ella sale de Televisa, tiene un descanso de unos 2 años
Y Ricardo Salinas, su vecino, la invita a TV Azteca porque pues, el señor Salinas Pliego no tenía ni idea de televisión y su vecina era Patti. Dijo, pues tú hiciste mucho tiempo tele, ayúdame. Entra como directora de producción y entonces hacemos el que a la postre fue el primer programa de TV Azteca como empresa privada. Ya había otros como A Quien Corresponda, Hechos, Deporte B, Caritele, algunos otros que se quedaron. Fueron herencias de Que fueron Imevisión. herencia de Imevisión y de TV Azteca en su etapa primera, pero Ajá. siendo gubernamental. Okay. Y ya como empresa privada, el primer programa que se lanza al aire a finales de junio del 94 es En Medio del Espectáculo. Me acuerdo que fue la final del Mundial de Estados Unidos 94, domingo, Ajá. Brasil, Italia, penaltis, y al día siguiente ya estábamos entrando al aire con nuestra primera invitada, que fue Lucía Méndez. Ándale. Justamente ella fue la primera invitada de ese programa, y yo entré como reportero para cubrir la fuente de cine, por el antecedente que tenía con este profesor, pero claro, pues tienes que cubrir de todo, y lo mismo me tocaba música, teatro, cultura, moda, de todo. Entonces, así empecé en TV Azteca en el noticiero de espectáculos de Patti Chapoy, que se llamaba En Medio del Espectáculo. Y que aunque ya existía ese tipo de programas en México por Televisa, pues te tocó empezar de cero, ¿no? Y toda esta parte de reportear y de saber cómo funciona todo este mecanismo del programa, pues de la mano con Patti, pero pues, tú fuiste parte del génesis de ese proyecto. Empezar de cero. Fíjate, en la WIC teníamos una broma que decía que si tenías 8 de promedio en la carrera, tenías pase directo a TV Azteca. La cantidad de gente de la WIC que empezamos a trabajar en TV Azteca, muchísimos. Y afortunadamente soy de unas generaciones, un par arriba de la mía, un par abajo de la mía, que en esa época la verdad es que nos colocamos en muchos medios de comunicación. Okay. O sea, hoy me da mucho gusto ver un montón de excompañeros con los cuales tuvimos muchas aventuras en la universidad y que tienen una carrera muy buena en los medios de comunicación. Extra esto, pues sí, o sea, TV Azteca entraba a una industria a cubrir un espectáculo que estaba 100% acaparado por Televisa. Claro. O sea, las disqueras no nos querían dar entrevista con sus cantantes. Los actores de televisión o los que iban a las revelaciones de teatro, pues eran actores famosos por las novelas de Televisa y tampoco nos daban entrevistas. Pues tenían unas exclusivas durísimas, ¿no? Era durísimo. Unos contratos súper fuertes. De verdad nos azotaban la puerta y no nos dejaban entrar. Ajá. Afortunadamente el área que yo empecé a explotar era un área abierta que no dominaba Televisa, que era la cobertura de películas y entrevistas de Hollywood. Entonces ahí era muy parejo. Claro. Casi siempre a todas las entrevistas íbamos uno de Azteca y uno de Televisa. Uh-huh. Y algún periódico o 2 periódicos. Pero te estoy diciendo que durante muchos años, fácil unos 5 o 6 años, si eran 4 lugares, éramos Azteca, Televisa, El Universal y Reforma. Estos eran los medios que cubríamos de cajón. Y ya después empezó pues a evolucionar el medio y las coberturas. Pero muchos años, afortunadamente, ahí me toca abrir brecha en un área que no tenía, digamos, que el yugo de Televisa en sus exclusivas. Pues también interesante porque te dio oportunidad de abrir el camino en otro, digamos, en otra estructura de contenidos, que era la del cine. Justo me acordaba el otro día, mi primer set visit a una película de Hollywood es Desperado, aquella película con Antonio Banderas y Salma Hayek, dirigida por Robert Rodríguez. Pues fuimos ahí a Ciudad Acuña y a Eagle Pass, que era en la frontera de México, Coahuila con Texas, y Antonio Banderas me dio una súper entrevista. Robert Rodríguez, increíble. Salma Hayek me mandó a volar. Era 1995 y me dijo, no te puedo dar una entrevista porque Televisa me va a regañar. Ándale. Cuando ella apenas empezaba a incursionar en Hollywood. Eso era lo que nos enfrentábamos, ¿no? Qué interesante. Oye, y con todo esto yo me imagino, por tu edad y con estas oportunidades, la adrenalina también es algo que una vez que te pega ahí, ya no se olvida, ¿no? Pues todo ese estrés de estar ahí. Entras a un redil que yo creo que no te das cuenta. Eres tan joven, tienes tanta energía, tantas ganas. Yo creo que, y eso es parte de los valores que me dejaron mis padres, tanto madre como padre, porque los dos muy trabajadores, es aprovecha, vas a trabajar. ¿Tienes tiempo libre? Pues sí, úsalo en cosas que te gustan, pero aprovecha mucho de tu tiempo en trabajar y construir una carrera. Y como tampoco veníamos de un extracto y de una situación económica, no te estoy diciendo que deplorable, pero tampoco era
la jauja, ¿no? Entonces, había que trabajar. Y más, mi mamá quedando viuda y con 4 hermanos, pues todos teníamos que entrarle al redil y cooperar. Entonces, como que nunca cuestioné si realmente lo estaba disfrutando, ¿no? Estaba trabajando y a 10,000 todo el tiempo. A 10,000 por hora. Y con esta convicción y aprendizaje de decir, pues es lo que me toca y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Exacto. Siempre en la parte de atrás de mi cabeza quisiera hacer deportes. O sea, siempre en esa época buscando a José Ramón Fernández en Azteca a ver si tenía una rendija de oportunidad y poder entrar a deportes. Pero mientras, pues a full con lo que me tocaba y para lo que me habían contratado. Oye, a ver, entonces buscabas a José Ramón y es evidente, nunca hubo esa oportunidad de entrar a más o menos. A Deporte B. A Deporte B nunca. Ajá. Porque además, pues yo jovencillo, con el carácter que tenía José Ramón, de verdad me mandaba a volar. Me decía Chapoy. No, Chapoy. No, tú eres de espectáculo, Chapoy. No, o sea, él me manda, o sea, tú eres chismoso. O sea, te etiquetó no y había vámonos. manera de que creyera que yo tenía algún tipo de capacidad, conocimiento o habilidad para los deportes. Pero por alguna razón, y te estoy hablando de una gran generación de comentaristas deportivos, pude hacer una, no solo amistad, sino también relación laboral con algunos de ellos. Con David Faitelson, con André Marín, con Cristian Martinoli cuando iba empezando, con la llegada de Luis García, con Enrique Garay, con un montón de comentaristas deportivos de aquella época de TV Azteca, que si hacían el partidito de fútbol, pues los, ya sabes, el guionista, el productor, el camarógrafo me invitaban y convivía mucho con ellos. David Faitelson a la fecha, igual también me dice Chapoy. Y en alguna ocasión, fíjate, en Protagonistas de la Noche, cuando ya no estaba José Ramón, que él solo hacía el programa de la tarde, de repente veo que David tiene una sección que se llamaba Cinema Protagonistas y presentaba una recomendación de una película deportiva. Y ilustraban con la película que iban a rentar al Blockbuster. O sea, ni siquiera era como no existía YouTube ni nada de eso. Obvio, ¿no? Entonces me acerqué con David y le dije, oye, está bien padre tu sección, pero, y esto fue 100% una situación como de derechos. Tenemos aquí, pues, un montón de imágenes, trailers, entrevistas, cosas. Si las necesitas, ahí están en la videoteca de Azteca. Úsalas. Y me dice, no, pues, ¿yo para qué? Vente tú a presentar la sección. Y entonces me invita una vez a la semana a presentar la sección a Protagonistas. Creo que iba los martes, a las 10 de la noche, y recomendaba una película temática deportiva. Y así nada más era mi sección, y a los 3 meses pues ya estaba quedándome todo el programa, y de repente ya estaba opinando del Pachuca Puebla, y de repente de la NFL. Entonces empiezo, digamos, que a acercarme un montón con ellos, y eso eventualmente lo ve José Ramón. Y a la par, en las últimas coberturas de eventos importantes de José Ramón, estoy hablando, o que me tocaron a mí, el Mundial de Corea-Japón, los Olímpicos de Atenas y el Mundial de Alemania, crean un área en Azteca que se llamaba La Matraca. Y La Matraca, lo que en realidad su propuesta era hacerle ruido dentro de los programas de Azteca a otros programas de Azteca. Que suena muy cotidiano, pero que en esa época parecía como, pero es algo muy normal, ¿no? O sea, si van a estrenar una novela, pues que vayan los actores aventaneando. Si van a estrenar un programa de concursos, pues que vayan a la entrevista, al noticiero. Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces en estos eventos deportivos me asignaron a mí cubrir a la gente que iba a hacer los eventos deportivos y presentar notas dinámicas, divertidas, curiosas dentro de los demás programas. Entonces, en Corea-Japón, pues, ¿cómo se transportaban en el metro? Y ahí voy atrás de alguno de los conductores. ¿Cómo dormían en Atenas? ¿Qué comían en Alemania? Ese tipo de cosas que me acercó mucho al propio José Ramón, hasta que un día le hice una entrevista muy larga en Atenas, un lugar bellísimo, una azotea donde se veía la Acrópolis. De verdad espectacular el lugar. Y de una entrevista programada de 10 minutos, platicamos como 45 minutos. Ándale. Incluso terminó llorando, la recuerdo con mucho cariño, y terminando esa entrevista, como una palmadita en la espalda, lo único que dijo fue, ¿y sabes de deporte, Chapoy? Eso fue lo único que dijo. Y eso fue suficiente como para yo abrirme espacio en Azteca, y así entré a hacer cosas ya en deportes más como productor. Entonces produje Juegos Olímpicos, produje secciones en los mundiales de fútbol, el Super Bowl, temporadas de fútbol americano. Digamos que sí logré hacer cosas de deportes hasta la fecha, ¿no? El podcast que tengo, pues es en realidad una mezcla de lo que he hecho toda la vida entre entretenimiento, espectáculos y deporte. Oye, voy a aprovechar a retomar esta idea que comenté
hace ratito, yo voy a ser crítico. Yo siempre vi en casa también Deporte B. Mi papá era deportista, de hecho fue campeón mundial y anduvo ahí en Televisa y en TV Azteca cuando pues, sucedió en el 78 y después 82 de frontón de pelota vasca. Y pues siempre estábamos pegados a la tele. La verdad, los domingos en la noche por TV era de cajón y después venía, creo que Acción salía un poco antes, entonces conectábamos los dos programas. Y la verdad es que eran programas muy entretenidos y sobre todo cuando vino esta competencia sana de que por un lado estaba el Wiri Wiri, por el otro lado luego estaba pues creo que Derbez y así. La verdad era muy agradable. O sea, te estoy hablando a lo mejor desde mediados de los 80s hasta mediados de los 90. Pero de pronto el periodismo deportivo de tele y de radio, para mi gusto personal, se empezó a volver muy rancio, en el sentido de los conductores, en vez de agregar lo que agregaban, pues aquellos que sí vimos hacerlo, notas culturales y hablar de la historia del deporte o lo que sea, se ponen a discutir entre ellos y luego en el tema del fútbol ya era la discusión sobre la discusión de que si el árbitro, que sí, y se volvió para mí súper seco, a tal grado de que yo dejé de ver el deporte, el fútbol mexicano. Le voy al Toluca, pero como siempre digo, yo le voy al Toluca y mi afición es los lunes a ver si ganó o perdió. Ahora soy campeón, entonces mucha gente me fui a cobrar todo lo que fui perdiendo muchos años. Pero, ¿tú qué opinas? Y a lo mejor, porque como estás activo ahí todavía, pues no quieres pisar callo. O a lo mejor el que está mal soy yo, no lo sé. Pero a mí me parece, de hecho, cuando salgo de aquí a veces a las 3 de la tarde y que en W o en otras estaciones están los programas deportivos, me parecen insoportables. Yo digo, ¿cómo es posible? Yo vengo de radio, que mantengan todavía estos programas a esta hora, que es un rating muy bueno. Asumo que sí habrá quien los escuche, pero sí. Es que ¿cómo lo aguanta la gente? Se me hacen como vacío, o sea, como telenovela, ¿no? Pero lleva al deporte en un grado muy bajo. Y entonces sí, pues no nos queda más que escuchar a Martinoli y a García, que son muy simpáticos, y del otro lado ya ni ubico los nombres. O sea, yo me desconecté del deporte vía tele o radio porque se me hizo insoportable el periodismo que se hace al respecto. Y ahora lo veo en los periódicos y en las apps. A ver quién es, y si quiero ver un partido, pues ya sabes, prendo ahí. Claro, alguna aplicación y demás. Entonces, dame tus comentarios, digo, y puedo estar completamente, porque tampoco es algo que haga todos los días o vea todos los días, pero con que yo prenda la radio un ratito, digo, ya, basta, un minuto, no los aguanto. Fíjate que siento que la evolución natural del entretenimiento en el deporte llegó a un extremo en el que sí creo que generó situaciones ya totalmente ajenas a ese deporte y esa cobertura a la cual estábamos acostumbrados, sobre todo esta generación de boomers que somos nosotros, ¿no? Pero creo que tiene su pináculo negativo. Te voy a contar una anécdota para Beijing 2008. Ajá. Primer evento deportivo de estos enormes que ya no tiene ni el liderazgo ni la mano de José Ramón Fernández en TV Azteca. Ok. Por algunas coberturas que había hecho, me nombran, junto con otras dos personas, el productor para los Juegos Olímpicos de Beijing. Ok. Y la primer línea que recibimos de parte de los directivos en ese momento es: todo lo que vamos a hacer va a estar más enfocado al entretenimiento que al deporte. Ok. Basados, según ellos en ese momento, en que la gente no quería ver deporte. Y entonces, pues estábamos tratando de hacer un programa muy similar al que hacía Diego Armando Maradona en Argentina, que se llamaba La Noche del 10, en donde sí había algo de deporte, pero en realidad eran récords, plática, controversia, polémica, pleito, que hoy, por ejemplo, lo ves en El Chiringuito en España, que es un suceso, y no es más que un pleito de verduleras. Sí. Hay una versión latina que se llama El Curubito, que es exactamente lo mismo. Y tuvo sus bases en aquel programa de José Ramón Fernández, que se llamaba, si no mal recuerdo, En Caliente, creo, o no sé si es el ESPN, pero que discutían y hablaban y se peleaban y se mentaban la madre y se levantaban de la silla y demás. Porque el pleito y la polémica empezó a volverse, me parece que un recurso cada vez más utilizado y eventualmente más barato para tratar de tener audiencia. Sin duda. Pero sigue funcionando. O sea, hoy sigue funcionando el pleito y por eso ves esas discusiones en los programas de ESPN
o la última palabra de Fox Sports y demás cosas, porque creo que el pleito, incluso en el espectáculo, sigue funcionando más el chismecito. Tú lo ves en las redes y a veces el morbo, el pleito y el chisme lideran las podcasts o las redes Pues más vistas. La nota Coldplay y el por ejemplo, CEO ¿no? y ¿no? El morbo y el hacer leña del árbol caído, que a mí me parece terrible, pero que hoy es una realidad. Sí creo que se perdió, y no solo en el periodismo deportivo, sino en todo el periodismo en general, la rigidez de la cultura general y de estar informado. Creo que eso es algo que siempre en cualquier área de la comunicación te va a poner un pasito arriba. Y si tú te esmeras en que la cultura general sea uno de tus assets, sea una de las cosas positivas que tienes que ofrecer, ahí creo que ya llevas un poquito de gane, ¿no? Si hablas otro idioma, si hablas dos idiomas, si has viajado, si conoces de otras cosas que no tengan que ver con tu tema en particular. Alguien, por ejemplo, como Cristian Martinoli, es tan exitoso porque la cultura general que tiene, sí, es brutal. O Lati. El propio Alberto Lati, que sigue teniendo una carrera a tope por la cultura general que tiene. Y que no se mete en esos juegos y sigue siendo o es una autoridad en el tema del deporte. En el tema del deporte. El propio Fernando Schwartz, ¿no? Que Fernando Schwartz sigue también estando presente. Y también hay gente joven que lo sabe hacer. O sea, Vaca, que es el que lo hace en Televisa, es un tipo culto que al principio fue criticado por tratar de ser irreverente, igual que Martinoli, pero que ya encontró su estilo. Okay. Y que él me parece que en particular es una persona que lo sabe hacer muy bien. Y Faitelson le vio muy buen ojo ahora como el encargado en TUDN de saber ponerlo ahí. Entonces las transmisiones hoy de Televisa me parece que han mejorado. Hay gente que a mí no me gusta, como La Volpe, que me parece que no aporta nada a una transmisión deportiva, pero la Jun lo hace bien. En el caso de Azteca, el propio Sague o Jorge Campos, que tienen muchas anécdotas, ¿no? Creo que Osvaldo Sánchez en su momento con Kikín Fonseca lo hicieron bien. Entonces, me parece que es un poco de feeling. Como que ahí viene el péndulo otra vez, ¿no? O sea, ahí van variando, ¿no? Pareciera que, y lo que acabas de decir es muy cierto. A final de cuentas, se tienen que utilizar estos recursos, como bien lo dijiste, quizá por un tema económico. O sea, no es lo mismo tener a alguien viajando en Europa o en Alemania para el Mundial y que esté ahí afuera de los estadios, a tener un estudio donde hay entretenimiento. Es infinitamente más barato, ¿no? Pero sí de pronto me llevaba un rato queriéndome acordar del programa ¿Y qué pasa el desgraciado? ¿Cómo se llama? De Laura en América. De Laura en América, ¿no? El deporte se llevó a ese extremo y ahora, pero con estas nuevas personalidades, estas nuevas voces a las que les voy a dar una oportunidad, pareciera que regresa otra vez, pues, el interés por el deporte y todo. A ver, y un pastelazo siempre cae bien, es simpático, pero sí no a llevar el deporte. Ahora, a sí hay gente terrible, Yo soy un crítico enorme y nada más aparece en la televisión y le cambio y mira que me gusta lo que hace ESPN, pero alguien como Álvaro Morales, que en realidad construye un personaje y no construye un discurso alrededor del deporte, pelear por pelear y tratar de ser polémico por ser polémico, me parece que no está bien. Sergio Dip, que fíjate que fuera de cámaras es muy agradable, pero cuando se prende la cámara, ¡pum! Es como, ¿qué te pasó? O sea, vamos a hacer polémica por hacerla o porque realmente aquí hay algo para discutir. Me parece que también hay que tratar de entender en dónde sí vale la pena pelearse y en dónde realmente no. Claro. No, pero y me queda claro y me acabas de ayudar a entender, ¿no? No lo justifico, pero lo entiendo, el estos modos y ojalá que sí haya una recuperación. A ver, los que escuchaban a los que hablamos, ¿no? Ángel Fernández, Paco Majesto, que no está con nosotros. Sí. La gente muy culta y la gente ahí estaba escuchando la cultura. Entonces, mientras te escuchaba yo decía, a ver, es que la audiencia se va a comer lo que le ponga, ¿no? O sea, casi. Casi, pero en este sentido si tú le das pastelazos y gritos y controversia, pues se lo va a comer porque es lo que tiene que ver, a lo mejor lo que le interesa el resultado de la América y todo, y luego se ríe un poco. Pero yo estoy seguro que si para ver ese resultado de la América, o del base, o del americano, le pones también gente culta, también lo va a apreciar. Sí. O sea, tenemos una historia de tele, siempre se ha dicho, no, es que la tele en México, no, espérame. Ha habido también tele bien interesante, con muy buenos ratings, no hablando de cultura, pero con gente culta. Y creo que el deporte tiene ese espacio,
¿no? Sí. Y lo mismo que el tema del entretenimiento, que es también un fuerte de tu cancha. Lo que pasa es que ahí no se ha caído tanto en este lugar oscuro en el que cayó. En la parte del cine quizá no tanto, pero en el espectáculo Bueno, o sea, Ventaneando abrió la caja de Pandora sí. y todos los demonios salieron a pasear. de Entonces sí, para que veas, es un tema también digno de un programa en particular. ¿Sabes qué? Y ahorita tocando este tema, ¿sabes qué sí extrañaría, sobre todo en la preparación académica de los estudiantes? Aquel examen de cultura general para que les dieran la licencia de locución. De locución. Ese me parece que era, quieras o no quieras, si quieres tu licencia tienes que pasar este examen y mínimo algo se te va a quedar. Yo creo que ese sería un acierto de las instituciones educativas de este país. ¿No? Retomar. ¿Quieres hablar en los medios? Tienes que tener la responsabilidad o el conocimiento de que el micrófono pues amerita cierto nivel educativo. Y tampoco es que vamos a eliminar todas las cuentas de TikTok o de Instagram o de influencers, porque la democratización de la comunicación a través de las redes sociales también me parece que es positiva y será filtro del usuario para saber con qué te quedas y qué no. Pero los que sí pasamos por una institución académica a nivel universitario, me parece que eso tendría que ser algo imperativo, ¿no? Para poder trabajar. Sin duda. Y me quedo con esa idea y te lo agradezco porque sí, si nosotros, Sandro, ahí apúntale, si nosotros hacemos un examen de locución a nuestros alumnos en donde nosotros mismos lo validamos, porque antes era la Secretaría de Gobernación, les estamos dando muchas herramientas y mucha fortaleza para que puedan entrar a competir muy ganadores en estas posiciones de las que estamos hablando. Porque efectivamente quien tenga en un currículum algo que acredite de que sabe de historia, de que sabe de cultura, pues le va a dar un paso muy, muy firme para ganarse esa posición con un micrófono o como productor. Dentro del curso que doy de conducción, nombro 7 características que tiene que tener cualquier conductor en diferentes porcentajes, dependiendo del género al que se quieran dedicar. Pero sin lugar a dudas, 2 de ellas están la investigación y la cultura general. La persona que me digas que se dedique a la conducción tiene que tener esas 2 a fuerza en algún porcentaje dentro de los aciertos o de lo que tiene que ofrecer como conductor. Claro, y esa es esencia del comunicólogo y del comunicador, la cultura general. Y, digamos, cierro esta ventana de lo del deporte, que yo lo traía, era una espinita que yo traigo clavada porque me parece que el periodismo deportivo puede dar mucho más en tele y radio. Pero quiero retomar entonces la parte de producción, ¿no? De pronto tú en estos andares tienes la oportunidad de convertirte en productor de programas de deporte. ¿Qué significa ser productor y qué tiene después o qué es lo que tú has logrado después de haber sido reportero? Que creo que la calle te da mucho el entender cómo hacer la producción, ¿no? Fíjate, tuve la fortuna de que mi primer jefa fue Pati Chapoy. Ajá. Y ella tenía claro que en los medios de comunicación o en un equipo de trabajo tienes que saber hacer varias cosas. Sí. Entonces éramos reporteros, pero también escribíamos el guión, pero también hacíamos investigación y después hicimos algo de conducción y eventualmente a los que nos interesaba coordinábamos producción o realizábamos, nos daban cursos de iluminación, lo mismo cursos de guionismo, de emplazamiento de cámaras y demás situaciones. Digamos que una extensión de lo que aprendiste en la universidad. Ajá. Esa fortuna de haber tenido una jefa que creía en la capacitación y en la plurifuncionalidad de alguien se volvió importante, ¿no? La frase de que nadie es indispensable es cierta, pero si sabes hacer más cosas, hay quienes son un poquito menos o más indispensables. Entonces, también creo que hay que construir esa aporte que uno le da a un equipo de trabajo, que en cualquier medio de comunicación somos un equipo de trabajo y somos un reloj y una maquinita, y cada quien tiene que aportar su pedacito, ¿no? Eso me llevó a poder empezar a producir. Y cuando me preguntaban qué es ser productor, creo que les daba una respuesta que a veces puede parecer hasta sarcástica o irónica. El mejor productor es el que no hace nada. De acuerdo. O más bien es el que no tiene que hacer nada. Porque su equipo funciona tan bien y cada quien tiene claro qué es lo que tiene que hacer,
que él ya lo único que tendría que hacer es decir, quedó bien, va al aire. En realidad esa sería como el ideal de un productor. De ahí a que pase, pues no, porque como productor te acabas convirtiendo en un resuelve problemas. Claro. Y todo el tiempo está el problema de, es que el conductor ya no llegó, es que el guionista no sabe en dónde está la investigación, es que el reportero no le entregó, es que el postproductor ya se le descompuso la máquina. Las dos grandes áreas de la producción, o el brazo izquierdo y derecho, tendrían que ser lo que conocemos como fondo y forma, ¿no? ¿Qué hago y cómo lo hago? Y en el qué hago, a mi gusto en el periodismo se vuelve muchísimo más importante que cómo lo hago. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? ¿Qué investigué? ¿Qué historia voy a abordar? Y después ya cómo la voy a abordar. Y después cómo la voy a empaquetar en edición, con audio, con todas las herramientas que tiene, digamos, una nota o un programa de televisión para volverse atractivo. Pero yo creo que la base, como productor, siempre para mí fue la forma y el fondo. Y eso que lo aprendí de este maestro de cine. Siempre en mis equipos de trabajo yo tenía dos brazos. El brazo literario, el guionista o el jefe de investigadores o quien se iba a encargar de la parte del fondo, y un muy buen coordinador o muy buen gerente en cuestión de postproducción, edición, administración, permisos, derechos, sindicatos y demás. Con esos dos brazos yo podía confiar en que de ahí hacia abajo iba a ser más eficiente mi trabajo. No iba a tener que ver con todos. Pero el productor, sobre todo en televisión, pues es el responsable, es el papá de lo que vamos a ver al aire. Y lidiar luego pues con ventas, con lo que te piden los ejecutivos, con los ratings, con los que la gente de mercadotecnia cree que tiene que ser o cómo tienes que variar y cambiar, y los 10,000 análisis que te dan de minuto a minuto y de encuestas y de focus groups. Pero en el fondo tiene mucho que ver con, si sabes hacer la forma y el fondo, creo que tienes muchas oportunidades como productor. Y ahí es en donde yo empecé a desarrollar, primero en algunas especiales que tenían que ver con el espectáculo, después ya con un programa de espectáculos como tal, y eventualmente haciendo proyectos que en Azteca, en el área de espectáculos, hice programas como el Top 10, como Famoso en Jaque, Al Tú por Tú, y después, ya como un evento más grande, pues la entrega del Oscar, que no solo era conducirla, sino era producirla. Digamos que en eso le aprendí a Patti. Patti Chapoy tiene una virtud brutal. Cuando está fuera del programa, del set, es una directora, es una productora y te dice por dónde sí, por dónde no. Cuando se sienta en la sala a conducir, la responsabilidad es de quien está en la cabina. Y entonces se pone a las órdenes de quien en ese momento es el productor responsable en la cabina. Eso me pasaba en el Oscar. Había que dejar todo listo para que el domingo que era la entrega, había un productor asociado conmigo, éramos los dos productores y él ya se encargaba de pues el ritmo del programa, cuándo entra uno, cuándo entra otro, la venta y tal, y yo ya me dedicaba nada más a conducir. A la conducción. Y eso me parece que también hay que hacerlo, sobre todo las personas que tenemos la fortuna de poder hacer cosas delante y detrás de la cámara. El propio José Ramón lo hacía muy bien, ahorita mencionamos a David Feitelson. En espectáculo lo hace muy bien Gustavo Adolfo Infante o Mara Patricia Castañeda, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa habilidad, sobre todo en el periodismo, de poder dejar todo listo detrás de cámaras para que cuando se siente, ya lo demás sea responsabilidad de la cabina. Ok, bien interesante. Y dime ahora, entiendo, entrando un poco al terreno del cine, ¿ha habido alguna entrevista que tú hayas dicho, wow, esta no me la esperaba nunca y es así como el sueño de cualquier gente reporteando el cine? Ha habido varias. El otro día justo hablaba que acaba de estar en Veracruz Angelina Jolie. Siempre ha sido una delicia entrevistar a esta mujer por la capacidad cultural, la inteligencia, la habilidad que tiene. Siempre ha sido un deleite entrevistar a Angelina Jolie. Los directores, que yo creo que son quien mejores entrevistas te van a dar para hablar de su película, claro, porque es su hijo. Y entonces poder platicar con Martin Scorsese o con Steven Spielberg, con Woody Allen, son monstruos de la dirección y de la historia del cine que pues, inevitablemente una plática de 5 minutos algo te dejan. Y con algunos actores también hay gente que te sorprende. A mí me sorprendió mucho John Travolta o George Clooney de la fantástica entrevista. Diego Luna es una persona que te da muy buenas entrevistas. Hay de todo, ¿no? Y evidentemente también tiene que ver con
qué preguntas, qué temas, cómo lo sacas de la zona de confort. Eso me gustaría que, o sea, si tienes de pronto 5 minutos, ¿no? Que pueden ser ya muchos, para entrevistar a alguna de estas celebridades, ¿cómo te preparas? Lo que acabas de decir, que te pisé un poquito. Si tu intención es sacarlo de su zona de confort o que te dé una perlita en la entrevista, ¿cómo te preparas? O sea, no te puedes llegar a sentar ahí medio a improvisar, ¿no? Tienes que ir, todo súper calculado para que las cosas salgan bien. Tienes que ir preparado, evidentemente, lo hablábamos hace rato, la investigación Eso. y el propósito de la nota que quieres sacar. Uh-huh. Si yo ya tengo claro que voy a entrevistar a Diego Luna y hoy estoy viendo que en el universo de Star Wars hay 5, 6 o 7 latinos que están teniendo un rol muy importante en sus producciones, ese es un buen tema. Y entonces podría explorar su latinidad, qué tanto habla español, qué tanto en las juntas se acercan, ¿no? A temáticas que tienen que ver con el mundo latino y a lo mejor ahí podría tener una nota. Pero en este mundo de las entrevistas de las películas o de las series, que se llaman junkets, inevitablemente es una simbiosis. Las distribuidoras te van a poner a tu alcance talento muy importante y tú al contraparte vas a aprovechar ese talento de la mejor manera en donde no solo saques una nota para ti, claro, sino también se hable del producto. Porque es una simbiosis, no lo puedo evitar. Si yo, fíjate, me pasó alguna vez con una reportera, le tocó Robert Downey Jr. Ajá. En mi época en Azteca, yo me dedicaba a asignar qué reporteros iban a qué junket. Okay. Entonces, era una chava muy joven y vino la oportunidad de hacer a Robert Downey Jr., que todavía no hacía Iron Man y que venía saliendo de rehabilitación y sus problemas con drogas. Okay. Una de sus preguntas en el junket son las adicciones, que nada tenía que ver con la película. Y ella fue muy valiente al tocar un tema como este en un espacio como el del junket. Ajá. No le pareció a Robert Downey Jr., le cortaron la entrevista, me habló la distribuidora y tuve una discusión en donde también había una libertad de expresión como medio, en donde yo también tenía el derecho a preguntar lo que yo quisiera. Pero digamos que este acuerdo, no escrito, pero sí entendido, pues se había roto en esa cobertura. Entonces, son digamos que estires y aflojes que tienes que ir haciendo a lo largo de tu carrera de saber qué preguntar, hasta dónde. Y a veces ellos solitos se sueltan. Recuerdo que algunas entrevisté a Robbie Williams por un disco que venía a presentar a México y yo sin preguntarle nada empezó a hablar de sus adicciones. Y empezó a hablar de cómo el disco fue catártico para recuperarse de las adicciones. Entonces él empezó a hablar de eso. Evidentemente ya no lo voy a soltar porque es muy llamativo. Entonces tienes que tener el callo de saber como por dónde o qué hilito jalas, a ver si eso, pues ya sabes, te da un poquito más de tema para entrar un poquito más a otras cuestiones. Es mucho callo, pero yo lo que te diría es que en 5 minutos en una entrevista con un actor tienes que tener, digamos que 3 cosas básicas. 1, la entrevista de la película que va a dejar conforme a la distribuidora o al estudio. O sea, somos cuates. Somos cuates. La pregunta que te va a dar a ti algún reportaje o algún tema. Ajá. Y a lo mejor la pregunta que no se está esperando, que podrías sacarlo de la zona de confort. Ok. Y bien importante antes de empezar la entrevista, romper el hielo. Con algún tipo de comentario que en el caso de las mujeres, si eres hombre, fíjate al punto que hemos llegado, no tenga nada que ver con su apariencia física. Ok. O sea, no vas a llegar a romper el hielo a decirle, qué guapa te ves. O qué bonito vestido. O wow, qué peinado. Porque como estamos en un punto, ya no sabes cómo van a reaccionar cuando a lo mejor puede ser un auténtico comentario positivo. Decir, oye, qué guapa te ves, ¿no? Ya no. Preferirle decir, oye, me encantó lo que hiciste en esta película. O qué buena declaración, ¿no? O vas regresando de un viaje. Ese tipo de cosas para romper el hielo. Afortunadamente México es un gran rompedor de hielo en ese sentido. Viajaste, conociste la comida, demás cosas. Entonces, digamos que con esta estructura, ya como de fórmula de cajón, el 90% de tus entrevistas van a llegar a buen puerto. Ok, pues gran fórmula. Oye, a ver, y nos estamos acercando al final del programa, Esteban, pero dime, ¿qué viene para ti? O sea, con toda esta experiencia, veo que también te gusta enseñar porque tú aprendiste con gente que le gustaba enseñar. ¿Qué viene para ti en los siguientes, digamos, 5 años? Pues mira, afortunadamente hoy estamos en
ambiente en los medios de mucha apertura y de mucha posibilidad. Antes trabajabas en un lugar y toda tu apuesta era ese lugar y ahí te quedabas, o si no te quedabas ahí, pues a buscarle y a ver cómo le hacías, ¿no? Hoy, afortunadamente, puedo colaborar con diferentes medios, unos en mayor medida que otros, pero esta apertura hace que pues te puedas diversificar, que puedas hablar de muchos temas, que tengas la posibilidad de explorar el lado del cine, el lado del chisme, el lado del deporte, y eso estoy haciendo ahorita, a la par de algunos cursos que a veces ahora por tiempo no he podido, pero que también me gusta dar, ya sea de manera virtual, por Zoom y demás, o de manera presencial. Incluso con algunas empresas, he tenido algún tipo de acercamiento para hablar, ¿no? De estos cursos de cómo hablar en público, cómo responder a algunas preguntas de los medios y demás situaciones. Entonces, la parte de enseñar siempre ha estado presente y siempre me ha gustado, aunque ahorita por tiempo está un poquito en stand-by. Pero es, pues eso, seguir desarrollándome en los medios. Algunos objetivos muy claros, como acabar de cumplir algunas cosas que no he hecho en mi carrera y que quiero hacer. Tengo pendiente conducir una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos. Me parece que ese es el pináculo de cultura general, de investigación, de entretenimiento, de deporte, de historia. Creo que uno de los eventos más complicados para cualquier conductor es una inauguración de los Juegos Olímpicos. Me gustaría hacerlo. La entrega del Oscar, particularmente en la alfombra roja, es uno de ellos también. Ese afortunadamente lo he hecho mucho. Pero poder cumplir, digamos que estas metitas como capricho personal de poder seguir haciendo. Sí, son hitos, ¿no? Que sabes que es llegar ahí ya es como el culmen de esa línea y pues hay que tener la medallita. Claro. Y por otro lado, me gusta poder dejar, digamos que un poquito de apertura, sobre todo en mis intervenciones, cuando voy a programas que le llegan a más gente, por ejemplo, en el Chismorreo, en Canal 6, que estoy todos los días, ahí en Canal 6 de lunes a viernes a las 3 de la tarde, que no es otra cosa que un programa de chismes. O sea, realmente es eso, el pleito de Alicia Villarreal y el divorcio y Maribel Guardia y la custodia. Pero en el proceso de contar el chisme, tratar de dejarle algo a la gente, de abrirlos en cuestiones de diversidad, de tolerancia, de entender qué es el feminismo, hasta dónde nos lleva, de entender el rol del hombre, de cómo jugarlo, y tratar de dejarles algo más que el puro chisme. Eso es algo que me gusta de un espacio como el que tengo, que me da oportunidad de tratar de dejarle algo a la gente o a la sociedad. O sea, tomas el contenido que, digamos, de cierta forma es veraz y de ahí sacas algunas puntas para hacer algún comentario. ¿Esa es un poco tu metodología? Un poco, sí, ahorita, ¿no? Con la serie de babosadas que dice el Chicharito. Pues, ¿cómo explicarle a la gente que lo que está diciendo el Chicharito, que además tiene muchos seguidores que lo creen, que creen que el hombre tiene que seguir siendo el proveedor y la mujer el que le va a cuidar, y como la epístola esta de las bodas civiles de Melchor Ocampo, que es horrorosa? Haz de cuenta que el Chicharito se echó la epístola, terrible. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, no, esto no? Mujeres no quieren ser abusadas, tengan independencia económica. No está fácil, pero el camino es ese. O sea, la solución es clara. No dependas de un güey. Ese tipo de cositas son las que me gusta dejar a través de un programa de chismes, ¿no? Ya está bueno. Oye, hay una pregunta que es un encargo de mi hijo, que es la última pregunta que hacemos en el programa. Sí. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? ¡Ay, qué buena pregunta! Ahorita estoy enamorado de los tacos El Gallo de Suadero afuera del Metro Juárez, sobre Valderas. ¡Baratísimos! 5 por 60 pesos. Ándale. Me gusta muchísimo el pastor negro de la Casa del Pastor. Okay. Ah, sí. También ese es muy bueno. Me gusta el Rey del Taco en la esquina de Héroes del 47 y División del Norte, los de chuleta con queso. Y me encantan, que han sido mis favoritos de toda la vida, los tacos de Don Rafa en la zona de la Prado Churubusco, por donde antes estaba la Ibero, que hoy está GNP Seguros. Ajá. Ahí están en un parquecito los tacos de carnitas de Don Rafa. Llevo 50 años yendo ahí y seguramente iré otros 50 años si puedo. Esa es primera mención, ¿verdad? Sí, los demás creo que el Gallo, el Pastor, todos los habían comentado, pero no. Nos queda muy lejos, pero habrá que ir. Tienen que ir. El de la Juárez tampoco, tienes razón. Pero es muy bueno, muy bueno. El taco de carnitas de Don Rafa es más tip. Su pavo de Navidad lo descongelan
y se lo llevan a don Rafa. Y lo mete al perol de las carnitas y te lo entrega ya separado, picado y todo. Imagínense la carne del pavo, pero con este sabor de carnitas. Sabor. Uf, eres un buen tip. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, Esteban. Un placer tenerte en Comunicación 5.0. Gracias a ti y ojalá y que muchos estudiantes, académicos, profesores, pues tengan esta avidez de la cultura general, que me encantaría que se quedaran con eso porque sí les va a abrir muchas puertas. Vamos a trabajar. Esto es Comunicación 5.0. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.